La Italia del siglo XIII se vio envuelta en una serie de conflictos que perturbaron la paz de sus ciudades y que de muchas maneras estos conflictos influyeron en las personas que les tocó vivirlos. El ambiente que prevalecía en términos sociales, políticos, económicos y religiosos, en el cual se encontraba la ciudad de Asís hacia finales del siglo XII y principios del siglo XIII, dieron origen a una ciudad dedicada a la actividad propia del entorno, que trajeron consigo constantes pugnas con la ciudad vecina de Perusa. El comercio era un continuo motivo de progreso ciudadano. En este ambiente, Francisco de Asís reaccionó según las diversas motivaciones socio-religiosas de la época en que le tocó vivir. Su presencia y su vida no fueron sino la respuesta a una situación concreta, a unas aspiraciones generales de la sociedad religiosa del siglo XIII. Francisco, siendo hijo de su tiempo, era de una originalidad única. Su carisma personal desbordaba de alguna manera la realidad histórica que lo rodeaba, sin por ello descarnar de su contexto real. La capacidad de Francisco de incrustar su carisma en la iglesia y de verse acogido por ella, sin renunciar jamás a la vida, anhelos y deseos de su pueblo, hizo brotar una nueva dimensión de la vida religiosa. La nueva orden de los hermanos menores realizaba en la iglesia lo más genuino de la reforma de los movimientos evangélicos, su pobreza, su predicación itinerante, su fraternidad laical. Pero sus nuevas perspectivas de vida evangélica mantenían siempre una dimensión eclesial, católica y social. En la segunda mitad del siglo XII, Asís era una ciudad imperial, es decir, pertenecía al imperio, pero buscaba la manera de obtener su autonomía, por lo que los asisienses participaron en varias luchas o guerras, y en diversas ocasiones fueron sometidos, por lo que fueron castigados y perdieron sus franquicias. Pero no solo vivieron la guerra por la libertad, sino que tuvieron profundas rivalidades con otras ciudades. En 1202, Perusa declaró la guerra a Asís, haciendo suya la causa de los nobles y tomando mucha gente como prisioneros al vencerlos. Continuamente, jóvenes y viejos tomaban las armas, y la guerra parecía como la eterna fascinadora para obtener lo que se deseaba, efectuándose luchas verdaderamente desastrosas y provocando periodos de carestía, muerte y dolor. Imperio y papado. Gregorio VII creyó haber realizado la armonía y la plena colaboración entre el papado y el imperio. Desafortunadamente, los acontecimientos demostraron que a finales del siglo XII se habían difundido concepciones opuestas sobre las relaciones entre la Iglesia y el imperio. Por un lado, la Iglesia quería centrar todo en la sede apostólica de Roma. Todos los reinos cristianos debían mantener una estricta dependencia respecto al romano pontífice, no solo en el orden estrictamente espiritual, sino también en el material. Por el contrario, el imperio germánico como centro y guía de la cristiandad consideraba a la iglesia y el papado como fuerzas subordinadas a la suprema autoridad imperial. Estas dos concepciones opuestas eran con frecuencia causa de conflictos políticos y tenían, por supuesto, graves consecuencias sociales y pastorales. Por entonces, sube al pontificado Inocencio III. Los historiadores suelen considerar el pontificado de dicho papa como el apogeo del papado. La iglesia aparece en la cumbre de su poder y autoridad. Domina sobre el imperio, sobre los reyes cristianos y el emperador. Riqueza, esplendor y ostentación. La tensión existente entre el poder temporal y la actividad de la iglesia constituía un grave peligro para la propia iglesia. Querellas entre los boni homines y los homines populi de Asís. Terminaba el siglo XII cuando surgió un problema entre las dos clases sociales. Los boni homines, que eran para entonces los hombres que representaban el poder, es decir, los nobles, y los homines populi, compuesta fundamentalmente por el pueblo. La discordia explotó hacia 1198 cuando los homines populi ocuparon la ciudad de Asís. Destruyeron la roca y algunas propiedades de los boni homines, es decir, de los poderosos. Algunos poderosos huyeron a Perusa, la ciudad vecina, y pidieron la ciudadanía. Perusa los acepta como sus ciudadanos y los defiende, convirtiéndose la discordia interna surgida en Asís entre dos grupos sociales en una guerra entre dos ciudades, Perusa y Asís.
Lo anterior dio origen a la batalla de Colestrada de 1202 a 1203, en donde los homines populi asisienses son finalmente derrotados. Francisco, que participó en esta guerra, sintió la embriaguez de las barricadas y sufrió las penalidades de la cárcel perusiana. Después de la batalla de Colestrada, siguieron varias escaramuzas, hasta que el 9 de noviembre de 1210 se pactó terminar las hostilidades. Fue en esta ocasión cuando las contrapartes recibieron por vez primera los calificativos de maiores para los poderosos et minores para los pobres. Tomás de Celano nos pinta un cuadro horrible de la educación de entonces. Presenta a los padres como instrumentos de los vicios de sus hijos y arrastrándolos al mal con viva fuerza. Entre los acontecimientos de los siglos XII y XIII nació una fiebre, un ídolo, la llamada ganancia. Por ella dejaban las casas y se aventuraban por rutas inseguras, caminando por semanas y meses. Y como los caminos eran inseguros, se hacían acompañar de buenas escoltas. Cada viaje era como una campaña militar. Cada retorno tenía en sí mismo cualquier cosa de prodigioso. Las leyes de entonces eran duras para los hijos que desobedecían a sus padres, como puede constatarse por los estatutos asisienses de ese entonces. El hijo que no preste obediencia al padre y a la madre, por petición de estos, se ha lanzado de la ciudad y del distrito, y ninguno pueda darle de beber ni de comer, ni prestarle ninguna clase de ayuda. Y en la rúbrica 58 del segundo libro, se establece que estos hijos, los desobedientes, pueden ser encarcelados por petición de dos consanguíneos cercanos, y no podrán ponerse en libertad hasta que plazca a los que han realizado dicha petición. Se vivían grandes periodos de carestía. Por doquier se veían pobres, nuevas familias obligadas a vender sus propiedades para salir adelante. La violencia estaba en todos los lugares. Se molestaba a los enfermos desahuciados, había un gran desprecio y olvido de los ancianos, y a los leprosos se les rechazaba como a perros rabiosos. Asimismo, la situación religiosa que vivió Francisco no era del todo clara. La jerarquía y el clero continuaban siendo conflictivos, seculares y decadentes. Los monasterios iban perdiendo paulatinamente su influjo espiritual. Dicho influjo espiritual pretendía venir a través de los controvertidos movimientos evangélicos pauperísticos, los cuales, hasta la llegada del Papa Inocencio III, en el año de 1198, eran considerados en su totalidad como movimientos heréticos. A lo largo del siglo XII y comienzos del XIII, Europa, pero particularmente Italia y el sur de Francia, se convirtieron en escenario de abundantes manifestaciones evangélicas populares, de movimientos pauperísticos heréticos, entre los que destacaron los humillados, localizados principalmente en el norte de Italia, los cátaros, los valdenses, los pobres católicos de Durando de Huesca, la comunidad de Bernardo Prim. Surgen diversos movimientos evangélicos laicales, acentuando la pobreza comunitaria y una vida más cercana al pueblo. Grupos evangélicos heterodoxos calificados por la Iglesia como herejes, y ellos remarcando los errores de la Iglesia y los errores de los clérigos. El islamismo seguía ganando batallas y extendiéndose rápidamente. La Iglesia, queriendo contrarrestarlo, lo consideraba obra del demonio y organizó diversas cruzadas para recuperar Tierra Santa. Debido a la falta de preparación del clero y del pueblo, surgen diversas imágenes atemorizantes: la muerte, el demonio, el infierno, el purgatorio, el mago, la bruja, algunas figuras apocalípticas. Estos hechos y muchos otros fueron determinantes en la persona de Francisco, pues ningún ser humano se puede sustraer al influjo que el medio ambiente ejerce en la formación emocional, social e intelectual del hombre. Y en estas circunstancias, Francisco recibe de Jesucristo la invitación.
Francisco: ve y restaura mi iglesia, que como ves, amenaza ruina.